Bienvenidos al Jardín Botánico. Yo soy Salvador Arias, investigador del Instituto de Biología en el Jardín Botánico. Trabajo en un laboratorio especializado en sistemática de cactáceas y actualmente soy el curador de la colección de cactáceas y es el lugar donde ahora nos encontramos. El cambio climático es una realidad y lo estamos viviendo todos, en mayor o en menor medida. Estamos viendo los efectos de cambios, de procesos que tienen que ver con modificaciones en temperaturas y en precipitaciones. Y esto es a nivel global. Nuestro país también resiente muchos de estos cambios en el ambiente. Y en este jardín botánico lo que estamos haciendo es, desde nuestra perspectiva de biólogos, es entender los efectos de estos cambios en el ambiente a través de las plantas. El jardín botánico es uno de los mejores escenarios en los cuales podríamos estudiar para poder entender cómo afecta y cómo afectaría en el futuro procesos de modificaciones en temperatura y precipitación. Por ejemplo, los jardines botánicos, para que nos ubiquemos mucho mejor, son espacios que se crearon hace ya varios siglos atrás y que su historia ha sido bien interesante porque se originaron prácticamente como espacios para el descanso y después para trabajar con plantas útiles. Pero posiblemente no es sino hasta después de la mitad del siglo XX, o mucho más allá, en los años 80 del siglo XX, que se entendió que los jardines botánicos también podrían ser un espacio importante para la conservación de especies vegetales que en ese momento ya se vislumbraban con algún riesgo en su supervivencia. De tal suerte que a raíz de eso los jardines botánicos fueron amasando más y más conocimiento sobre cómo conservar de forma éxito algunas especies y con ello implementar estrategias, por ejemplo, de divulgación, de enseñanza de la botánica, etc. De tal suerte que en el caso particular de las cactáceas y de este jardín botánico, podríamos decir que ostentamos una colección más o menos aproximada de 250 especies, de las más de 680 especies que posiblemente tenemos en México. Debo decir también que las cactáceas son un grupo de plantas que se caracterizan por tener la mayoría espinas, no todas, pero la mayoría tienen espinas y son plantas nativas del continente americano. Estudios recientes, donde hemos trabajado diferentes investigadores de países americanos, hemos entendido que más del 75% de las especies de cactáceas que crecen en América de forma nativa tienen algún riesgo de supervivencia. Y esto es crítico. 75% de las especies tienen un problema de supervivencia. Pero alrededor del 33% de ellas están en los niveles más altos de la escala que señala la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que son las especies en estado crítico. 33% a nivel América es mucho, pero quizás lo peor es que nuestro país es el que aporta el mayor número de ellas. ¿Cuáles son las causas por las cuales las cactáceas, en particular las cactáceas, pero esto se puede extender a muchas otras familias de plantas, tienen que ver, en primer lugar, lo que hemos detectado
es que es el cambio en el uso del suelo para aprovechamiento de otra forma. Llámese esto agricultura o ganadería o pesca o minería. El cambio del uso del suelo que el humano le está dando al suelo, pues entonces es la causa número uno de la restricción, de la disminución de las poblaciones de un gran número de cactáceas. Pero hay otros factores. Este es el primero, el que acabo de mencionar, pero hay otros factores más que se van acumulando a lo largo de las décadas en los que se han ido registrando estos problemas. Uno de ellos tiene que ver justamente con las especies más extrañas y que se vuelven cotizadas por los aficionados, o, los que comercian con flora. Entonces, las cactáceas más interesantes desde el punto de vista ornamental también son mexicanas y hay muchas de ellas que han sido movidas a Europa u otras partes del mundo a través de sus semillas, ahora a través de sus semillas, y esto está disminuyendo también las poblaciones naturales de las cactáceas. Pero hay otros escenarios, como les decía, el cambio climático nos está afectando y el problema en México es que muy pocos estamos atendiendo desde nuestras áreas de investigación cómo está afectando cambios de temperatura y precipitaciones que antes no existían, cómo está afectando la supervivencia de las cactáceas. En este jardín botánico tenemos registros de los últimos 6 años de la fenología, es decir, de los procesos de crecimiento de la planta, pero también de la reproducción, en qué periodo florece y en qué periodo fructifica. Lo que sí puedo adelantar es que en estos últimos 5 años se ha ido desplazando poco a poco el proceso de el tiempo de la floración en varias de las cactáceas que tenemos documentadas. Entonces, vean varias cosas. Uno, el jardín botánico entonces es un excelente espacio para poder analizar, para poder estudiar procesos de transformación. Y eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, estos son lentos porque las plantas, las cactáceas, tienen floraciones, la mayoría, anuales. Entonces solo podemos tener registros de un momento, de un periodo al año. Solo tienen fructificación una vez al año. Y solo tienen un periodo de crecimiento también una vez al año. Muy bien, pero eso es interesante. Entonces, estamos documentando que sí hay un movimiento en los periodos de floración respecto a los periodos que se tienen asignados en su ambiente natural. ¿Por qué sucede esto? Pueden ser varias razones, pero una de ellas es que las precipitaciones y el máximo de temperaturas registrados a través del año se han ido incrementando. Entonces, en este jardín botánico estamos bajo la idea de que entender aún más cómo crecen las plantas en espacios abiertos podría darnos todavía una mayor certidumbre de cuál sería el efecto en ambientes naturales. Eso es uno. Otro asunto importantísimo que no podemos dejar por más tiempo es colaborar con otros jardines botánicos en la misma temática. En el último par de años estamos colaborando con un jardín botánico en Estados Unidos que también tiene una colección excelente de cactáceas, que es el Desert Botanical Garden en Phoenix, Arizona, más 2 jardines botánicos mexicanos, y estamos tratando de entender cómo son estos procesos de cambio climático en un grupo muy concreto de cactáceas, que son las columnares, las cactáceas grandotas, arborescentes, que tienen ramas por arriba de los 4 metros de altura. Entender cómo es este proceso también es importante desde la perspectiva biológica, y eso es lo que estamos haciendo un pequeño grupo de jardines botánicos.
pero, pero también hay que entender que un jardín botánico, y en particular la colección de cactáceas de este jardín botánico del Instituto de Biología de la UNAM, es un acervo vivo que mantiene un grupo selecto de especies. Y podríamos entonces entender que estamos haciendo conservación ex situ. Lo mejor, lo ideal, lo que hoy sabemos que es quizás el mejor camino para entender la diversidad y saber que estamos trabajando en pro de la conservación, es vincularnos con áreas naturales protegidas donde se conservan in situ las especies. O sea, no podemos hacer conservación ex situ si no hay también áreas naturales protegidas efectivas. La colección de cactáceas, entonces, tenemos acá 250 especies aproximadamente en esta área de exhibición, por así decirlo, y uno de los puntos más importantes en un jardín botánico es, además de tener las plantas, es de tener un proceso curatorial actualizado. Y con proceso curatorial quiero decir que estén documentadas en una base de datos, que sepamos su procedencia, que tengamos un vínculo entre la planta viva y un registro en el herbario que nos documente que la planta sí existe en el lugar original, que se llama de tal forma por si en algún momento la especie viva en el jardín botánico muere, tenemos la documentación de que la planta sí existió finalmente. Esperemos que no suceda, pero son los pasos, son los diferentes pasos que tenemos que seguir en los procesos curatoriales. Trabajar también con problemas de plagas y enfermedades, por ejemplo. Trabajar con las características del suelo. Son partes esenciales en un trabajo curatorial que se hace en cualquier colección científica, y eso es lo que hacemos en la colección de cactáceas de este jardín botánico.